A todos, nuevamente, muchísimas gracias. Discúlpenos por las demoras, porque vea, el doctor tenía mala la hora y yo tuve problemas de conectividad también. Desafortunadamente hoy no va a quedar grabada en YouTube, en vivo, por ejemplo. Vamos a ver si más tarde la puedo subir, pero esperamos que el próximo viernes nos estén acompañando con Toto García y podamos no tener esos problemas y comenzar a tiempo y poderla transmitir por todas nuestras plataformas. ¿Listo? Ok, no sé si ya la están viendo. Ya me salió aquí, ya la agrego, doctor. Listo, es esa, ¿no? Listo, mire, ahí están los datos de la página del doctor Vladimir y aquí en adelante el tiempo es suyo. Ok, correcto, Diego, muchísimas gracias. Bueno, eh, Oiga, doctor, antes de que empiece, le pregunto, imagine que ya me llegó la primera pregunta. ¿Qué manejo le puede dar al prosopis juliflora? Vamos a esperar hasta el final, listo, Pedro. Muchísimas gracias. La gente, esto es un tema de muchas preguntas, yo sé. Vamos a dejar que primero el doctor desarrolle su charla y las preguntas al final. No, esta pregunta se me pierde, doctor. Luego usted me la recuerda. no, ya de una vez, que no se me escape. Que no se me escape. Vea, Pedro salió premiado. El Prosopis juliflora, aquí en Colombia lo conocemos como trupillo, o algarrobillo también. Es una leguminosa que tiene espinas y se da en unos suelos y en unos climas muy secos. Entonces aquí en La Guajira se da muy bien, en el Cesar, en el norte del Cesar, y como sombra pues es ideal, ¿no? El manejo puede ser para sombra, pero resulta que da una cantidad de frutos muy buenos, a tal punto que su nombre tiene relación con esos frutos. Juliflora, porque florece en julio, pero resulta que la floración no es en julio. Lo que pasa es que ese árbol defolia y en julio queda lleno de semillas y da la apariencia desde lejos que esté florecido amarillo, las vainas se ponen amarillas. Entonces en julio es su máxima producción de semillas aquí y por eso se llama juliflora, porque da la apariencia de que esté floreciendo en julio. Entonces en esa época se puede recoger semilla que tiene un contenido de proteína muy importante y de energía. Entonces el manejo es multipropósito. Sirve para proporcionar sombra en el sistema silvopastoril, pero también sirve para cosechar sus frutos, procesarlos, darle a los animales en fresco, pero también se le puede dar en deshidratados, ¿no? Esa es una gran ventaja de ese tipo de vainas, de legumbres, ¿no? Que se pueden deshidratar, ya sea en forma entera o picándola antes de deshidratarla. Bueno, espero que le haya podido resolver la duda con el Prosopis juliflora. Gracias. Si no, pues se nos queda en el tintero y sí es importante ese arbolito. Muy bueno. Trópico seco, más para trópico seco. Si tiene espinas es porque está muy adaptado a las condiciones secas de baja precipitación. Bueno, ¿qué les cuento? Desde hace mucho tiempo estoy interesado en los árboles, en la ganadería, pero buscando sistemas silvopastoriles de bajo costo, ¿no? Entonces, ese es como el objetivo, que sean fácilmente aplicables, porque hay un sistema muy bueno que es con leucaena, leucocéfala para sistemas intensivos, silvopastoreo intensivo, pero ocurre que la inversión inicial es un poco alta y toca desocupar los potreros durante algún tiempo. Entonces, eso ha limitado un poco la transferencia de tecnología. Y cuando pensamos en que la mejor manera para tener árboles es que los animales lo cosechen por su propia cuenta, porque nos estamos ahorrando una mano de obra importante. Pero en este sentido, hay que tener muy en cuenta que el tiempo de recuperación del pasto, del estrato herbáceo, es diferente al tiempo de recuperación del árbol.
Entonces, cuando el pasto está listo, el árbol lo que tiene son retoños muy tiernos, muy nutritivos, pero como se va a estar comiendo esos retoños, y si lo hacemos de manera constante, periódica, va a llegar el momento en que agotamos la capacidad del árbol de generar esos rebrotes, igual que el pasto, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que el tiempo de recuperación de ambas especies, de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, quise tomar este video y un par de diapositivas para tocar el tema de drones. Yo sé que Diego estaba interesado en este tema, pero esta es una imagen que se puede obtener con drones, ¿no? Se hace el escaneo de la finca y uno de los productos que se obtiene es el ortomosaico, que es la unión de muchas fotografías, en donde el software lo que hace es esas fotos, descomponerla en píxeles, armar una nube, después una malla de puntos y después bajarla y une todos esos puntos a una sola imagen. Entonces podemos estar uniendo, yo he hecho trabajos de más de 10.000 fotografías transformándolas a una sola imagen, un solo ortomosaico. Y uno de los productos que se elaboran con ese ortomosaico fue la imagen que acabaron de ver, una finca en un modelo tridimensional. Esto sirve mucho a la hora, por ejemplo, de adquirir un predio, de ver cómo es el predio. Si uno lo ve desde arriba en una fotografía aérea o la ve desde Google Earth, de pronto se ve muy plana la imagen y resulta que, como vieron este video, tiene un relieve bastante pronunciado en uno de sus extremos, ¿sí? Además, los drones, ¿cómo empecé a utilizarlos? Por un estudiante, Daniel Herrera, aquí de Bucaramanga, de la Universidad de Santander, Santiago Herrera, me trajo una vez una imagen de multiespectral. Dije, ¿esa vaina qué es? Dijo, no, esto se hace con drones. Él tenía un dron, nos fuimos después para una finca a hacer un mapeo y a ver qué más le sacábamos y empecé a interesarme con ese tema. Entonces, inicialmente era para los drones, para planificación de fincas, para hacer el rediseño de las fincas. Entonces dejé de pegarme esas patoneadas que hacía antes para hacer las mediciones a punta de GPS. Eso facilita mucho el trabajo. Y además, cuando hacía el levantamiento con GPS, lo que tenía era un plano de fondo blanco. Mientras que al hacerlo con los drones, pues es otra la alternativa. Está uno en la foto de unos días atrás nada más. Entonces, a la hora de tirar una línea de cerca, pues me encuentro con que hay una depresión o una línea de árboles que se atravesó. Entonces, tengo la posibilidad de correrla. Y no como me pasaba antes, que a veces llegaba a campo, trazaba una línea y resulta que había un obstáculo muy grande, una piedra muy grande que no tuve en cuenta desde la planificación porque no se podía, ¿sí? Eso me ocurría. Entonces me ha facilitado muchísimo el trabajo. Es un trabajo más, un poquito más técnico, un poquito más preciso, más agradable para obtener esos productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, la Hacienda La Auxiliadora, aquí en el Magdalena Medio colombiano, en trópico bajo, a como 160 o no más de 200 metros sobre el nivel del mar, donde teníamos 3 potreros. Se hace la aerofotografía, sobre esa se planifica el diseño y en la imagen de la derecha ya ven ustedes la huella que dejamos al hacer el trazado de los potreros, ¿sí? Entonces, pasar de 3 potreros a 24 potreros, pues imagínense cómo ustedes ya muy bien saben en el grupo de ganadería regenerativa lo que esto implica para el proceso productivo. Mayor reposo, mejor recuperación del rebrote, mejor acumulación de reservas para la llamarada de crecimiento y todo lo que implica productivamente esto. Entonces ya está aquí el sistema funcionando, ya está el sistema de cercas en donde, Diego, no sé si alcancen a ver el cursor o no, o lo veo solamente yo.
Bueno, Sí, no, ahí se ve que estás arriba, en la parte de arriba. ok, cada potrero de estos tiene su numeración, el A1, A2, estamos en el A2. Ese potrero, cada potrero tiene un poquito más de una fanegada, 85 por 85 metros, pero a su vez está subdividido en cuartones. Esto era lo que se había diseñado, con unas áreas de bancos forrajeros. Entonces, estas esquinitas que nos dan otras formas, que se nos salen un poquito y que tienen la posibilidad de riego, porque aquí es una parte muy baja de la finca, pues entonces las aprovechamos, está proyectada para aprovecharlas como bancos forrajeros. Bancos forrajeros que pueden ser manejados de otro estilo, ¿no? Estos son para corte y acarreo, es decir, todo lo que se va a producir aquí se corta, se cosecha y se lleva a un sitio para su proceso. ¿Qué puede ser ese proceso? Ensilaje o enificación. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Guardar agua. En el ensilaje estamos guardando casi un 80-85% de agua. Y en el heno es al revés, un 80-85% de materia seca, más incluso cuando se trata de arbóreas que de pasto. Ese es uno de los sistemas. El otro era, a partir de acá, esta franja, desde la línea verde que conlinda hacia el lado oriental, el potrero A1, A10, A11 hasta el A23, toda esta línea con la línea de bosque. Entonces este bosque lo ampliamos con árboles de sombra y además con árboles para producción de forraje. Entonces ahí se planificó tener totumo, guásimo, algunas leucaenas que ya ven en la finca, nacedero, ya voy a hablar de cada una de ellas, y algo de morera, con la intención de que cuando los animales estuvieran en estos potreros, se levanta la cerca al mediodía, cuando él, así como decía el doctor Román, en horario de oficina, antes del operario, antes de irse a almorzar a las 11:30, 11:40, abre la cerca aquí, los animales entran al banco forrajero y a las 1:30, cuando él viene regresando de su almuerzo, pues lo saca de ahí para llevarlos al nuevo potrero o al nuevo cuartón. ¿Sí? Eso pues hace que el movimiento sea muy mecánico, pero teniendo en cuenta otro factor importante, que han tenido toda la mañana para consumir forraje. Y esto es un datico muy, muy importante. En algunas ganaderías acostumbramos a poner pasto en la tarde, le dejamos el pasto para que coman en la tarde, pero cuando tenemos condiciones adversas de temperatura, me refiero mucho calor, el consumo nocturno casi que supera los dos consumos diurnos, el de la mañana y el de la final de la tarde, iniciando noche. Y ese consumo nocturno, que es casi sobre la medianoche en época de verano, es bastante considerable. Y a veces no tenemos en cuenta eso para ir poniendo las cercas y poniéndole pasto a la comida a los animales. Salen los animales de ese potrero, de ese ayuno tan prolongado, y los llevamos al ordeño. Y en el ordeño les damos concentrado. Entonces, ¿qué ocurre en el rumen? En realidad, cuando alimentamos las vacas con pasto, estamos alimentando toda la microbiota que hay dentro del rumen. Bacterias, hongos, protozoos. Y entonces, cuando en las mañanas vienen de ese ayuno prolongado y vienen con el rumen vacío y les damos concentrado, les damos ese suplemento que es costoso, lo compramos en una casa comercial. ¿A quién estamos alimentando con ese concentrado, con ese pienso, con ese suplemento? Pues a las bacterias, y nos está siendo muy costoso ese proceso de alimentación, cuando debería ser al revés. Las bacterias se deben alimentar con el forraje que cosechan en el potrero, con el pasto. Y cuando lleguen a comerse el suplemento, el rumen esté lleno, para que las bacterias estén enfocadas en el pasto y ese forraje de alto valor nutricional y de alto valor económico casi que se viene convirtiendo en una
proteína de paso rápido por el rumen, siendo digerida rápidamente en el abomaso y absorbida mucho más rápido en intestino. Y eso hace mucho más eficiente el uso del suplemento. Y este dato es importante porque lo vamos a tener que recordar más adelante en la charla, ¿sí? Esa estrategia de alimentación con el rumen lleno. Por eso el movimiento hacia el banco forrajero de ramoneo directo se hace al mediodía. O el suplemento de ese banco forrajero se hace en otro momento en que el rumen esté lleno. Si se pasa a un nuevo potrero en la tarde, pues había que buscar la manera de cómo, una vez lleno el rumen, dar el suplemento, pero eso encarece la mano de obra porque ya vamos por horas extras y pues no es la idea, ¿no? Y vean ese mismo potrero en un análisis multiespectral. Esta es una de las imágenes que nos arroja el dron, en donde podemos apreciar cómo es el nivel fotosintético de cada uno de los potreros, en donde hay mayor y menor fotosíntesis, donde puede haber estrés hídrico, en donde hay presencia de otro tipo de vegetación indeseable o deseable también tratándose de árboles. Entonces es mucha la información que se le puede sacar a los drones y con mucho gusto, Diego, si me vuelve a invitar, les puedo enseñar cómo se hace todo el proceso desde arrancar el dron, tomar las fotos, hacer el procesamiento de las imágenes y el análisis multiespectral, que es muy, muy útil. Entonces, en este sentido, pues lo que buscamos es, y aprovecho un saludo para David Oliva en Bolivia, con quien estamos trabajando un proyecto en busca de, me parece un poco apresurado llamarlo ganadería de precisión, ¿no? Pero es en ese sentido y ojalá lleguemos a ese punto más adelante. Y es poder hacer que cada potrero de estos se convierta en un individuo al cual le alimentamos en un sistema de información geográfica, la base de datos estadística, con todos los costos de producción, pero también con todo lo que está produciendo. ¿Sí? Y ya voy a explicarles para dónde vamos, con el objetivo de si tenemos los costos de producción por un lado y cuánto nos está produciendo, pues tenemos la rentabilidad de cada potrero en tiempo real y poder analizar de manera gráfica a través de un sistema de información geográfica, de una fotografía de estas, cuál es el mejor potrero. ¿Cuál es el mejor potrero en qué? En rentabilidad, no en carga. La carga es, yo puedo tener 10 animales por hectárea comiendo paisaje, o puedo tener 2 animales por hectárea siendo muy rentables, y son sistemas muy diferentes. Pero lo que sí nos permite llegar a comparar una finca con otra, o un potrero con otro dentro de la misma finca, y plantear estrategias de mejoramiento, sí es la rentabilidad de una explotación, en este caso de un potrero con respecto al otro. Y los de menor rentabilidad poder verlos en un color y los de mejor rentabilidad en otro y los de menor rentabilidad ver cuáles son los problemas, posibles causas que nos están haciendo que esa rentabilidad sea menor. Para eso sirve el sistema, ¿sí? Pero tiene que tener unos agregados. Y la intención es que esos otros aditivos de la herramienta sean lo más fácil de manejar y lo más económico de adquirir, ¿no? Porque no sacamos nada con desarrollar una herramienta que va a ser costosa y va a ser solamente para unos poquitos. La intención mía es que eso sea para más personas, lo más económica posible. Entonces, también nos permite hacer bromatología digital. A través de una fotografía con el dron poder obtener porcentaje de proteína, de fibra y energía del potrero. Y dentro del potrero de varias especies que pueda haber o sectores dentro del mismo potrero. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque todos los pastos no se comportan igual. Y dentro de cada finca, cada lote, cada potrero, cada franja puede tener un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque está mejor irrigada, porque estuvo mejor fertilizada, porque cantidad de factores que nos pueden llegar a modificar esos resultados, ¿no? Entonces la gran ventaja está en poder tener eso en tiempo real.
pues, una diferencia mientras toma uno el dron, lo aterriza, toma la foto, aterriza el dron, saca la tarjeta del dron con las fotos y lo corre al software. ¿Cuánto puede pasar? Media hora, 20 minutos, una hora máximo. Entonces, diferente a tomar un bromatológico de la finca o de un potrero, mandar a un laboratorio que se nos demore un mes, mes y medio en tener el resultado. Y cuando tenemos el resultado y vamos a hacer el balanceo de la ración, pues resulta que las condiciones del potrero ya cambiaron y a lo mejor las condiciones fisiológicas del animal también. Sí, en cambio esto sí nos permite agilizar el proceso bastante, ¿no es cierto? Esta es una gran ventaja, una gran herramienta. Entonces tenemos la calidad del forraje, pero de otro lado debemos saber la cantidad de forraje. Entonces es importante hacer los aforos, hacer el diagnóstico, cómo es la penetración de raíces en el suelo, qué tan compactado está para saber qué tenemos que hacer con respecto a ese suelo para mejorar esa penetración de raíces y cómo está funcionando el sistema de pastoreo. Entre más utilicemos las leyes de Voisin, pues mejores resultados vamos a obtener con las diferentes modalidades que hay de PRB, pastoreo Voisin, el PUA de ganadería regenerativa, bueno, todos los nombres que puede haber con sus diferentes variaciones, pero todos, sin lugar a dudas, se basan en las observaciones que hizo Voisin a mediados del siglo pasado. ¿Y qué es lo que hizo él? Observar y cuantificar en números lo que las vacas vienen haciendo ancestralmente. Entonces no es cosa del otro mundo. Entonces, ¿yo qué hago? Un método muy sencillo para hacer el aforo. Selecciono el potrero y dentro de él hago un sistema de franjas, divido el potrero en franjas, ¿sí? Por esas franjas, pues trazo un recorrido cada 20 pasos. Este método le llamo el método de los pasos, o le llaman mis profesores allá en Cuba, el método de los pasos. Entonces empezamos el recorrido abajo a la izquierda, en el punto 1, cada 20 pasos, cada 50, dependiendo qué tan grande sea el potrero. Donde caiga el paso 20, ahí ponemos una varita en la punta del zapato y medimos la altura que tiene el pasto en ese punto y lo anotamos en una tablita. 25 centímetros, 40 centímetros. Vamos al punto 2, al punto 3, al punto 4 y hacemos el recorrido hasta el punto 9 en este caso. Para esa franja pasamos a la franja B en el punto 10, etcétera, hasta que llegamos a la franja C, terminando en el punto 23. Entonces tenemos un promedio de alturas y nos vamos a dos sitios, promediamos las alturas que nos dieron esos 23 puntos. Por decir algo, 25 centímetros. Vamos al potrero y ubicamos dos sitios que tengan esa misma altura. Y ahí es donde ponemos el cuadrito y hacemos el aforo, en este caso un cuadro de 1 metro por 1 metro. Si utilizamos un cuadrado de 50 centímetros por 50 centímetros, pues resulta que estamos, si esto de aquí a esta esquina es 1 metro, y si utilizamos un cuadro de 50 centímetros, entonces 50 por acá y 50 por acá, nos da un cuadrado de 0,25 metros cuadrados, es decir, una cuarta parte de 1 metro cuadrado. Entonces, si en 1 metro cuadrado tenemos este forraje que nos pesó X cantidad de gramos, en el área que tiene el potrero, ¿cuánto pasto tenemos? Le disminuimos el desperdicio que le calculamos, que hemos venido calculando cuando los animales salen, que entre más intensivo el pastoreo, pues menos desperdicio. Y con base en eso, pues sabemos la cantidad, primero de forraje verde disponible y después, quitando el desperdicio, la cantidad de forraje, forraje verde total y después el forraje verde disponible. Es decir, la cantidad de forraje que en realidad los animales se van a comer. Entonces, por un lado tenemos el aforo, por otro lado tenemos el análisis bromatológico digital que hicimos con el dron. Entonces, ahora simplemente corremos esos datos en un software de balanceo de raciones y nos hace el cálculo de cuántas son las ganancias de peso que vamos a obtener ahí y qué tan balanceada está la ración o desbalanceada. En este caso, aquí en la parte derecha, para animales de 450 kilogramos, hay un desbalance energético. Entonces, voy aquí a la tabla
estas son 3 pantallazos diferentes, voy a la tabla de la ración e introduzco los suplementos que tengo en la finca. En este caso, que vamos a ocupar hoy, el forraje de las arbóreas, ¿no? Pues si no tengo el bromatológico de mi forraje, pues por lo menos me puedo ir a un cálculo teórico de cuánto puede tener la proteína de esa morera o de esa moringa o de ese forraje que tengo disponible ahí, más las otras materias primas que pueda adicionarle a la dieta. Porque hay que buscar qué hay en la zona de cosecha. Que si estamos en una zona arrocera, hombre, la pulidura de arroz es un suplemento energético muy importante y económico, relativamente económico. Si estamos en zona de cultivo de palma africana, hombre, el palmiste, pues también, aunque eso ya ha subido un poquito de precio por la aumento en la demanda, ¿no? Pero la idea es mezclar forrajes de arbóreas y de arbustos con subproductos de la agroindustria y dejar de comprar suplementos a las casas comerciales. Y es que vean lo que podemos tener, ¿sí? Vean la morera, Morus salva, 21% de proteína, pero una digestibilidad del 84%. Esa es una gran ventaja que tiene la morera. Y la moringa, digestibilidad del 90%. Proteína del 26%. Estos son datos hechos en Venezuela, pero a mí en los llanos la moringa no me dio toda esa cantidad de proteína, solamente me dio el 14%. Entonces también hay que ver qué es lo que tenemos en la finca y de qué calidad es nuestro forraje. Entonces vea, el matarratón, 27% de proteína, claro, estos son rebrotes de no más de 2 meses, con una digestibilidad del 74%. Leucaena, 29% de proteína, pero ya la digestibilidad nos baja al 67%. Samanea, digestibilidad muy bajita, hablando de forraje, ¿no? Que el samán, el campano, tiene una producción de semillas muy importante y de mucha energía, ¿sí? Pero en este caso es de forraje, ¿sí? El guásimo, 22% de proteína y 79% de digestibilidad. Excelente alternativa, el guásimo, el guasumo almifolia. Y aquí en el Magdalena Medio me he encontrado con un guásimo que tiene una hoja más grande y el fruto es mucho más rico en carbohidratos, muy aromático. Me causó curiosidad que después de casi 4 horas yo había cogido unas semillas y después de 4 horas todavía me seguía oliendo la mano a ese rastro de sabor aromático, a floral, muy agradable. Entonces, muy buena opción, muy buena opción. Hay trabajos importantes del doctor Belisario Roncayo de Corpoica Motilonia en el Cesar, estudiando sistemas silvopastoriles con guásimo. Los tienen montados, ya llevan varios años con ellos. Excelente alternativa, ¿sí? El botón de oro, 69% de digestibilidad, un poquito bajita, pero personalmente en la Unillanos nos dio en Villavicencio 83% de digestibilidad, muy alto, con 23.6% de proteína. Titonia diversifolia, ya les voy a hablar las diferencias que hay entre una y otra, pero nutricionalmente cualquiera de estas alternativas son excelentes oportunidades que tenemos de producir comida de bajo costo y de buena calidad para suplementar nuestros animales, sobre todo en la época de verano, y todas se dejan ensilar, todas se dejan a sereno, ¿sí? Y vea esta, la morera. Ahí perdonen la cara que... Pero este es un banco forrajero multiestrato, donde el primer estrato arbóreo bajo es la Morus salva, la morera. Esta es una planta con la que se alimenta el gusano de seda. Pero es nutricionalmente, yo creo que para mí es el mejor forraje por su valor nutritivo tan alto. ¿Y qué se entiende por valor nutritivo? Hay 3 factores que nos dan cuando una planta tiene un alto valor nutritivo. Uno es que el animal se la coma, es decir, que sea
palatable, ¿sí? Otra, que sea de alto contenido de proteína. Pero no sacamos nada con que el animal se la coma y tenga buena proteína si no tiene buena digestibilidad. ¿La digestibilidad qué es? Es el porcentaje de nutrientes que se quedan dentro del organismo para procesos fisiológicos. Si una gramínea como un braquiaria puede estar en una digestibilidad cercana al 50%, incluso un poquito menos, ¿qué quiere decir? Que la mitad de la planta es aprovechada en la nutrición del animal y la otra mitad va a parar a la materia fecal, ¿sí? Entonces, la diferencia de estas plantas es que tienen una digestibilidad más elevada y su proteína es mayor, su contenido de materia seca también es más alto, es otra gran ventaja, ¿sí? Entonces, eso ocurre con la morera. Entonces, ¿qué son los bancos forrajeros? Son unidades de la finca donde se siembran material vegetal en una mayor densidad para ser cosechados o por el mismo animal, que serían bancos forrajeros de ramoneo directo, o que nosotros los cortemos y se los demos en fresco, o los cortemos y los procesemos y los guardemos para dárselo en harina o en ensilaje, como parte de otra ración. Esos son los bancos forrajeros de corte y acarreo. Si se dan cuenta ustedes cómo está el pasto aledaño al camino en esta imagen y cómo está el forraje que llevan en la carreta. Esta es una imagen del doctor Juan Carlos Cubera de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y está igual, vea, de forrajes de árboles. Este es Brosimum alicastrum, que también lo hay en Colombia. Yo lo estuve buscando mucho tiempo hasta que me lo pillé, pero el nombre lo identifico allá en Sabana de Torres, donde lo vi, pero el nombre común no lo he podido pescar aquí en la zona de Magdalena Medio. ¿Cómo le llaman a ese arbolito? Esta es matarratón. El señor tenía un banco forrajero y es bien interesante la historia de él en una vereda donde todo el mundo tiene o peces o cultivos de guayaba o de papaya, unas tierras muy buenas en lejanías, en el Meta, y él lo que hacía era que cortaba el forraje de matarratón que había en las cercas de los vecinos y se los llevaba para sus vacas y devolvía las estacas. Si ven el tamaño que tiene, el grosor que tiene estas estacas, iba y se las sembraba al mismo productor o a otro según las necesidades para seguir cosechando su forraje. Y él le vendía la leche a toda la vereda. Y vean esta señora, ahí llevan forraje de arbóreas. Esta del doctor Humberto Osorio, esta imagen llevando forraje. Bueno, en este caso es de gramíneas, pero es el mismo, cosechando forraje para llevar a los animales. Esta fotografía es de una visita a la hacienda El Chaco en el municipio de Piedras, en el departamento del Tolima, en trópico seco, pero muy seco en Colombia, en compañía aquí del doctor Luis Leonel Simón, en paz descanse, el doctor Félix Ojeda, la doctora Juanita, investigadores cubanos, uno de los padres del silvopastoreo en Latinoamérica. Entonces, ¿qué tienen acá? El cultivo de matarratón, aquí aledaño a la deshidratadora. Esta es una deshidratadora, es una secadora de forraje. Entonces, ¿cómo se utiliza? De dos maneras. Se cortan las ramas y se llevan a la secadora, se esparcen ahí en todo el piso, sin que queden capas muy gruesas de forraje. Eso se calienta bastante. Se deshidrata por 1 o 2 días, dependiendo de la climatología con que contemos ese día. Y al final del segundo día o del primer día, si hizo mucho calor, se hace una parva, que es, se amontona el forraje y se le da garrote, se coge con palos y se golpea ese forraje. Entonces, ¿qué ocurre? La hoja se va desprendiendo con mucha facilidad de la rama. La rama sale a un lado y la hoja queda ahí para ser lista, empacada. Y vean las bolsas ahí listas para empacar el forraje. Muy sencillo. ¿Y cuánto tuvimos? 22.5% de proteína. Una digestibilidad del 70
3% vimos hace un rato, y una proteína bastante buena. Y guardamos ese forraje de semejantes características tan buenas para cuando lo necesitamos en el verano. Se puede hacer con el guásimo que está aquí hay más matarratón. Y vean este otro modelo. Esto es una deshidratadora de café. Una deshidratadora en una finca cafetera, pero donde se da muy bien el nacedero, el aro, la trichantera gigantea, quierabarrigo, cuchilluyo, madre de agua, cajeto, cafeto, una cantidad de nombres que tiene ese árbol. Cuando no estamos secando café, podemos estar secando perfectamente forraje. Vea la malla, entonces lo mismo, se extiende el forraje y él va secando. La diferencia de temperatura es como unos, ¿qué les digo yo? Perfectamente casi que unos 20 grados. A tal punto que uno cuando va a salir de esta secadora tiene que hacer una transición muy lenta en la puerta porque le puede dar un shock térmico por la diferencia tan marcada de temperatura entre el interior y la parte externa de esta deshidratadora. Y vean la morera, está sembrándose hasta ahora. Importante cuando sembremos bancos forrajeros la orientación. Si ustedes ven la proyección de la sombra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el sol está de este lado y estas maticas, esta hilera, este surco, proyecta sombra sobre este espacio en horas de la mañana y en horas de la tarde son las del otro lado las que proyectan sombra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le llega verdaderamente sol a esta franja entre los surcos, al mediodía, y al mediodía los estromas, que son las unidades fotosintéticas de la hoja, están cerrados, es decir, la tasa fotosintética a mediodía es casi nula. Entonces, es la manera como controlamos las malezas. Así es como se debería sembrar el maíz y el resto de bancos forrajeros. En esa orientación. Norte-sur. A las espaldas de donde estoy grabando está el sur, hacia el frente el norte, el oriente hacia la derecha y el occidente hacia la izquierda donde se oculta el sol. Esta imagen fue hecha en horas de la mañana. La morera, como es tan buen forraje, pues asimismo es exigente. Ese es un pequeño inconveniente que tiene. Entonces toca estarla fertilizando, toca estarla deshierbando en su periodo de establecimiento. Es un pequeño inconveniente. La altura, esta se fue, esta es de otra especie, ya les hablo de ella. La altura de poda de la morera no tiene nada que ver con la producción de forraje de la misma. Aquí está sembrada a 1 metro de distancia entre surcos y una distancia, si ustedes ven, entre 40 a 50 centímetros entre plantas del mismo surco. He visto bancos forrajeros donde están utilizando densidades de siembra de 1 metro por 1 metro. ¿Y qué ocurre? Se enmaleza. Quiéralo o no, se enmaleza. La morera al comienzo, en su periodo de establecimiento, toca hacer limpieza de malezas, de arbences. Quiéralo o no, toca hacerlo mientras ella crece. Pero una vez ya ha tomado su buen tamaño y empieza a hacerse las podas, créanme que ella misma se encarga de que debajo no crezca nada. Entonces se dejan unos callejones para que circulen los operarios con su carreta, ¿sí? Y se va manejando por lotes. Llega un momento, así como le pasa a la leucaena, que esto toca entrar a chapear, a soquear, a hacer una poda de renovación, ¿sí? Pero ven, mientras aquí hay unas que se podaron muy estrictamente, allá atrás hay un cultivo más extenso, aquí hay otro de otra edad y aquí hay otro. Este es un cultivo multiestrato con leucaena y morera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se necesita comida, la leucaena también se corta como forraje, igual que la morera. Cuando no es tan urgente esa comida, pues la leucaena se corta y se deja en el piso como deposición de materia orgánica que ayuda al proceso de fertilización de la morera.
y vean los diferentes tamaños que se pueden manejar y la cantidad de follaje que se puede llegar a producir y de muy buena calidad. No quiere decir que no lo ataquen las plaguitas, ¿no? También se llevan la hojita de morera las hormigas. Pero pues aquí se trata de que haya comida para todos, ¿no? Ya voy a tocar ese temita cuando hable del botón de oro. Ahora, sembrarla de esta manera, hacer una viveraje, las estacas, hacer un almácigo y las estacas reproducirlas y una vez que hayan prendido, llevarlas al campo donde va a ser el banco forrajero, me parece que no es la manera más económica. ¿Por qué razón? Porque tocaría ir a abrir huecos en el campo, ¿sí? Entonces, eso es un problema económico, ¿no? Nos sale más costoso. La mejor manera, ¿cómo es? Hacer una buena preparación de suelo y tras hacer el trazado e ir enterrando estacas con el suelo ya muy suelto. En el caso de la morera, pues amerita un proceso de fertilización previo. Ahí están las ovejitas comiendo hoja de morera. Este semillero de aquí abajo es en trópico bajo, 300 metros sobre el nivel del mar, y vean esta morera cultivada a 2.450 metros sobre el nivel del mar. Esto es en el municipio de Nuevo Colón, en Boyacá. Un saludo muy cordial a mis paisanos por allá. Pero vean, las hormiguitas también haciendo su trabajito y su labor, ¿no? Pero la idea es que haya comidita para todos. Este otro cultivo se llama Gratilia argentea. Vean la extensión que tiene, son 7 hectáreas sembradas en otras condiciones de suelo, con otro tipo de manejo. Esta Gratilia argentea, ya les voy a hablar de ella. Se llama Gratilia argentea, se conoce con nombre común de Gratilia o veranera. Argentea, ¿por qué? Por la coloración plateada que tiene el en vez de las hojas. Ese es el nombre de su nombre, Gratilia argentea. Es una planta de origen amazónico. Porque son suelos amazónicos, suelos muy antiguos, muy elevados, entonces suelos de baja fertilidad. Es muy grande la adaptación que tiene para suelos de baja fertilidad. Es un suplemento muy bueno para los animales. Se puede tener en bancos forrajeros para corte y acarreo o en bancos forrajeros para ramoneo directo. O tener en propiedad. Permite que entren los animales, la cosechen por su propia cuenta y salgan. Entonces es una gran ventaja. Otra que tiene la familia de las leguminosas, entonces no tiene nitrógeno en el suelo. Ayuda a bajar los costos de fertilización. Una pequeña desventaja es que al periodo de establecimiento es muy largo, muy prolongado. Puede casi un año, una vez crece muy lento, puede hacer control de malezas, eso es un problema con ellos. Pero una vez establecida, es increíble cómo responde a los cortes. Incluso uno la puede cortar en verano y ya rebrota. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el botón de oro. La corta en verano y se atrasa, se va a costar mucho tiempo y esfuerzo. Estamos en una propiedad. Entonces, cuando tenemos un verano, que rebrota en verano. Se puede enseñar mezclada con alguna gramínea, con caña, con ojera, por ejemplo, con tubo 22, algún tipo de insecto. Pero también permite hacer heno con ellas. Se puede identificar. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Se corta, se hace un montón y se hace una parva, que es la parva. Ese montón se pone al garrote. Ya estando seca, después de haberse secado en el campo, se hace un montón y esas ramas secas se apalean, se saca la rama a un lado, queda la hoja y esa hoja se sigue macerando, curando y se empacan bolsas y esas bolsas van a un costal y es todo guardar la comida para la época de verano, por ejemplo. Estamos hablando, si es un corte bastante tierno, perfectamente generando un 15% de proteínas. Es un concentrado hecho en una finca, entonces, estas son especies que nos permiten desarrollar este tipo de materias con poca invasión, pero muy significativos a la hora de transformar esto en carne o en leche.
Bueno, ahí me tomé un descansito, espero se haya alcanzado a escuchar el audio sin problema. Y vean los animales, esto es en la colonia penal de Oriente, y vean la Cratilia argentea siendo ramoneada. Un trabajo del doctor Camilo Plazas cuando trabajaba en el CIDAD, en los Llanos Orientales. Entonces, esa es una gran ventaja que permite la entrada de los animales. Manejaba un sistema rotacional. Y ven la coloración en vez de las hojas, ¿no? Muy buena alternativa. Y es como la dejan peladita. Ya ni se rompe ni nada. Es que es muy resistente a la entrada de los animales. La tolera muy bien. Y ya cuando tiene cierto tamaño, ya no se ve tan llena de malezas como la primera foto que les mostré de la Cratilia. Entonces, una muy buena alternativa. Excelente. Para suelos ácidos, suelos de baja fertilidad, como los de los llanos orientales de Colombia y de Venezuela. Excelente alternativa. En clima frío, el sauco, como bancos de proteína, reserva de proteína, otra especie muy buena. El matarratón, para corte y acarreo. ¿Qué ocurre con el matarratón y otra especie como puede ser la morera, cuando se meten animales a que ramoneen estos bancos de forraje, que son demasiado leñosas? ¿Qué quiere decir? Que se parten con mucha facilidad y siempre se van partiendo a la misma altura, donde está la ubre y donde está el prepucio, generando lesiones a nivel de prepucio que desencadenan acrobustitis o en la ubre procesos de mastitis. Entonces, si uno las va a utilizar en sistemas de ramoneo directo, estas especies leñosas que se parten con mucha facilidad, pues entonces hay que pensar en espaciarlas un poco, bajar la densidad de siembras, sembrarlas más separaditas para que no afecte los animales su desarrollo y no tengamos accidentes. El Hibiscus rosasiniensis, aquí lo conocemos como cayeno, Mar Pacífico, se conoce en el Caribe, muy buena alternativa también para, sobre todo lechería, es un suplemento muy bueno, se utiliza muchas veces en las fincas a las entradas como a manera de jardín, pero ahí tenemos la comida. El botón de oro, espectacular esta planta. El botón de oro es una de las especies que más recomiendo. ¿Por qué razón? Tiene muy buena proteína y su digestibilidad está arriba del cercana al 70%. El animal la come muy bien, pero resulta que en algunas zonas se ha reportado que el animal no la consume. En una ocasión íbamos en una gira y pasamos y me dicen, no, aquí no se la comen, vea, al lado del ordeño hay unas matas de botón de oro y pasa todo el tiempo las vacas por ahí y ni la miran. Eso es tan grande, esas matas. Yo, tan raro. Y sí, salimos a otro recorrido de la otra parte de la finca y me conseguí un poquito de miel. Poquito la revolví con agua y le salpiqué a las hojas. Cuando llegaron las vacas y ya veníamos al ordeño, les dije, venga, que sí se la comen. Y perfectamente, por el olor a la miel, se comieron la planta, el botón de oro. Pero de en adelante lo siguieron haciendo. Lo que pasa es que ellas no sabían que eso inicialmente hay que acostumbrarlas muchas veces. Hay que hacer un periodo de acostumbramiento. Y eso pasa con algunos ecotipos del botón de oro, que de primera no son tan palatables para los rumiantes. Entonces toca entrar a acostumbrarlos. Y después se convierte en un problema porque quieren a toda hora estar comiendo esto. Ahora, vean el tamaño que tiene esta planta, ¿no? Y hasta ahora está empezando a formar su botón floral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una planta echa flor, ya empieza a traslocar sus nutrientes hacia la producción de semilla. Y el contenido nutricional del follaje, pues baja, aumenta la fibra y la proteína se hace menos disponible.
pero vea el tamaño que tiene, está en su momento óptimo de cosecha. De pronto aquí hay una florecita al fondo, pero varios están hasta ahora empezando a formar el botón floral. Entonces, con esta producción de forraje y de esa calidad, lo que tenemos es una comida espectacular. Entre otras cosas, esta no es tan exigente como la morera. Claro que no es tan buena, su digestibilidad es más bajita, su proteína es más bajita, pero allá ese cultivo lo tuvimos varios años y con mínima fertilización. Si acaso, una al año con compost. De resto, nada de fertilizante químico, nada de enmiendas, no, nada. Y había comida para todos, claro. De pronto, alguno que otro animalito venía a comer ahí, para todos había. La primera cosecha proyectada para el primer año nos dio un cálculo de 300 toneladas de forraje por hectárea año. ¡Exagerado! Dirán, está diciendo mentiras, pero es que vea el tamaño que tenía. Eso es increíble. Y vea el King Grass que está en el fondo y el Cuba 22. Entonces, el llamado está a que si este Cuba 22 y este King Grass, este elefante y estos Penicetum, que son tan molestos para los trabajadores en su cosecha, porque esa pelucita que tienen es muy molesta cuando le cae a uno y cuando uno suda, eso pica demasiado y eso cansa a los trabajadores. El trabajo de cosechar esas gramíneas es el mismo de cosechar el botón de oro. Es exactamente el mismo, casi que la misma dureza, de pronto un poquito más, dependiendo la edad de la planta, la gramínea. Entonces, ¿por qué no más bien hacer un banco de forraje con un aporte alto de proteína como este y no de una gramínea que nos va a producir una proteína la mitad o incluso un poco menos de lo que nos puede producir el botón de oro? Entonces, el llamado está a emplear estas herramientas, ¿no? Este tipo de forrajeras de bajo costo y de muy buenos resultados a nivel productivo. También se deja ensilar. Cuando la ensilen, no se vayan a asustar si cuando destapan ese silo y ese ensilaje está negro. Ahí hay un proceso oxidativo bien particular, pero que no afecta el valor nutritivo. ¿Por qué? Los animales siguen comiendo bien, sigue teniendo buena digestibilidad y sigue teniendo muy buena proteína. Cuando se ensila, se puede picar y deshidratar y guardarse también como heno, como harina. Entonces es una ventaja. No requiere mucho cuidado y vea por el tamaño que tiene, pues el control de maleza se hace solito. Debajo no crece nada. Esta es el nacedero, aro, ¿vale? El tamaño que tiene este cultivo y que está bastante joven todavía. Esto es a 2.000 metros sobre el nivel del mar. 2.000 pasaditos metros sobre el nivel del mar este cultivo de nacedero. A esta altitud tenemos la ventaja de poder tener especies arbóreas de un piso térmico inferior con un aporte de proteína muy bueno. Y ahí está, dentro del pasto estrella. Con el ánimo de convertirse en un banco forrajero de corte y acarreo, ¿no? Puede uno meter animales, pero ese tamaño todavía que tienen, pues dañaríamos el cultivo de los arbolitos. Hay que dejar que engruese un poco más, pero mientras tanto se puede ir cosechando forraje. La intención era tener una fuente de suplementación directa para el terneraje, los animales de levante. Avisos parroquiales. Vendopredio.com es una agencia inmobiliaria concebida desde el punto de vista de asesoría en la compra y venta de predios, desde el punto de vista de profesionales del sector agropecuario, en donde mostramos los predios con la tecnología de los drones, pero también asesoramos al que está comprando o al que está vendiendo su predio de manera técnica. Entonces, muchas gracias por el aviso. Cuando quieran, nos pueden contactar a través de la página o por el WhatsApp. Esto es en la Universidad Zamorano, en Honduras, en la Escuela Latinoamericana de Agricultura, en donde no es un banco forrajero como tal, en realidad es una cerca viva
de triple surco, pero termina convirtiéndose en un banco forrajero porque esta cerca se cosecha, ¿sí? Y se procesa el forraje. Es una fuente de alimentación muy, muy importante. El nacedero, la trichantera gigantea, se conoce en varios sitios como Llamaagua, Madre de Agua, Cajeto, Cafeto, Quiebrabarrigo, porque tiene algunas propiedades para resolver problemas digestivos, los indígenas lo utilizan para eso. Cuchilluyo, en la costa atlántica de Colombia, pero también la semana pasada que estuve en el sur del Huila, me encontré con que también le llamaban cuchilluyo. Me pareció bien curioso que en zonas geográficas tan distantes le llamen del mismo nombre cuando en otras es conocida de otra manera. Aquí en Santander se le conoce como aro. Es una planta que se cosecha muy fácil porque ni siquiera hay que darle machete. Con la misma mano se hace un anillo sobre alrededor del tronco y se baja ese anillo con las manos, se baja y va deshojando, va cayendo toda la hoja al piso, se recoge del piso. Muy fácil de cosechar. 20-21% de proteína. Espectacular ese nacedero, ese aro. Cuchilluyo, Quiebrabarrigo, Madre de Agua. Entonces, son muchas las alternativas. Ahora, ¿por qué esta diapositiva de la sombra? Porque me voy a tomar los últimos minuticos para tocar un temita que va ligado al tema de los árboles para la alimentación. Y es la sombra. ¿Por qué incurrir en estos costos tan altos para proveerle sombra a los animales cuando la solución la tenemos aquí alrededor? Yo creo que con lo que vale una infraestructura de sombra de estas, podemos estar sembrando un arbolito, cercándolo y repetirlo unas 5 o 6 veces en el potrero, con el mismo costo y con mayor durabilidad, porque un árbol de esto nos puede estar durando 30, 40, 50 o más años dependiendo de la especie. Entonces, la sombra es totalmente necesaria, importante, y perdóname, Diego, que toque el tema, porque es supremamente importante este factor, y de pronto los que están escuchando ahorita no tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia pasada sobre sombra. Pues búsquenla en la página del doctor Polo Viteri de Ecuador, a través del canal de Canaria Tropical Paso a Paso, en donde doy cierta información de cómo es el uso de los árboles y qué tipo de árboles. Árboles como este que nos salió por un costo como de tal vez 60, 70 dólares, ya no me acuerdo cuánto fue el costo, pero no pasó de ahí, por hectárea. Establecer este sistema de sombra con una diferencia de temperatura de este potrero con respecto al de al lado que no tenía árboles de 14 grados centígrados la diferencia. ¿Eso qué implica? Un mejor gasto energético, uso de la energía en el proceso nutricional. Entonces, el suplemento que le estamos dando de las arbóreas se hace mucho más eficiente su utilización, lo que se traduce en mayores rendimientos. Y esos mayores rendimientos, así como mayor tiempo dedicado al consumo y una pradera de mejor calidad por la interacción que hacen los árboles, porque se mejora el suelo, todo eso redunda en que aumentamos la capacidad de carga y los animales están más tiempo comiendo y están consumiendo un forraje más abundante y un forraje de mejor calidad. Entonces, el costo de suplementación se nos está bajando. Entonces, ese suplemento se hace mucho más eficiente y nos alcanza para más animales. Entonces, todo es integral, todo es parte del mismo sistema. Esto era un potrero que era un peladero y lo descompactamos primero con frijol Mucuna pruriens y después a esto le sembramos los árboles y empezó a crecer el Brachiaria decumbens, que ni idea que existía ahí. Empezó a salir espontáneamente una semilla que no tenía sus condiciones. Entonces, ya casi para cerrar, recuerden, la base de la zootecnia,
una fórmula muy básica en donde decimos que el fenotipo es igual a la interacción entre el genotipo y el ambiente. Es decir, que lo que el individuo, animal o vegetal, trae en su genética no se expresa en el fenotipo que queremos si no tiene las condiciones ambientales. Y en eso hay que fijarse mucho. Yo les he mostrado de pronto unas fotos muy llamativas de estos forrajes arbóreos y arbustivos, pero hay que ver si en realidad se pueden dar en la finca. Hay que hacer pruebas, no hay que cometer la locura de ir a romper un potero y sembrar algo que de pronto no se nos vaya a dar. No hay que comer entero, hay que investigar un poquito, documentarnos un poco a la hora de hacer esto. Entonces, ese es el llamado, a tener en cuenta el ambiente de origen de esa planta, igual de un animal, para ver si le podamos dar unas condiciones ambientales similares para que ese material genético exprese en un fenotipo, ¿sí? Esto es un pastoreo en plantaciones de teca en Brasil. Estos son los llanos orientales. Esta foto es de hace un par de meses antes de iniciar el proceso de cuarentena, con Acacia mangium. A mí personalmente no me gusta la Acacia mangium sistemas silvopastoriles porque es demasiada sombra. Es una hoja que no se descompone con tanta facilidad. Entonces, debajo de los árboles se pierde áreas de forraje. Y sucede esto también. Después de un tiempo, a los entre 5 a 7 años, empiezan a secarse. No ocurre en todo lado. Aquí en Santander he visto un par de fincas con unos acacias mangium como de 25 años, espectacular, unos troncos grandísimos. ¿Sí? Pero esto sí lo he visto muy seguido, lo de esta imagen con la acacia mangium. Entonces hay que tener cuidado. Un factor nutricional, tal vez, que desencadena en un problema multifactorial que lleva a que los árboles se sequen. Muy posiblemente un factor nutricional de suelo o algo de manejo faltó, bueno, no sé, pero algo está pasando con la acacia mangium, entonces mucho cuidado con ese árbol, porque en muchos casos está ocurriendo esto. El yopo, muy bueno, siempre lo recomiendo. El que está aquí a la izquierda, el písamo, el cachimbo, también muy bueno para la eritrina poepillana, para alimentación. Esta es una teca para sistemas de sombra. Esta es la teca tradicional que demora entre 25 a 30 años para ser cosechada. Esta es una teca yun traída de Indonesia que crece a mejor ritmo. Sembrada casi a la misma densidad, vea como su copa no es tan amplia. Esta tiene 4 años de sembrada y esta tiene, la teca yun, 2 años, pero ya superó en tamaño y en grosor de diámetro de la altura de pecho a la teca tradicional y deja pasar muy buen sol para que haya fotosíntesis en el estrato herbáceo para que crezca el pasto. Entonces es una alternativa muy buena. Vea el grosor que tiene esto, 2 años. Esto fue plantado en diciembre del 2017 y esta foto es 5, 6, 7, como el 9 o 10 de marzo de este año. Comparado este tamaño de 2 años contra este tamaño de 4 años, vean la diferencia tan grande. ¿Esto qué significa? Esta planta la podemos estar cosechando en el 9º año. Un sistema forestal, exclusivamente forestal. 100 hectáreas nos pueden estar produciendo a los 9 años $5 millones en madera. Importantísima esa cifra. Ahora, que no sea en alta densidad para un sistema forestal. Le bajamos la densidad. ¿Qué quiere decir? Ampliamos la distancia de siembra de los árboles. ¿A la mitad? Perfectamente. A la mitad, incluso a una cuarta parte, y nos sigue generando un muy buen ingreso. Entonces, hay que hacerle un mantenimiento que no es tan costoso, pero pensando desde que el inicio, desde que cogimos el dron y fotografiamos la finca, pensamos en qué podemos ofrecerle al productor, qué tipo de sistema vamos a establecer ahí.
bancos forrajeros, con qué especies, sistemas de sombra, con qué especies, sistemas intensivos, con qué especies, o un arreglo de este tipo agro-silvopastoril, donde termina siendo más importante la venta de la madera que de la misma carne. Entonces, Diego, espero no haberme excedido en tiempo. Yo creo que No. me pasé un poquitico, qué pena con usted. A ver esto. Listo. Nada, doctor, no. Acá uno queda embobado escuchándolo. Y la gente, obviamente, empieza a preguntar. Así que, no, pues, muy bueno este tema de la teca, ¿no? A mí con 1 millón me sirve, $1 millón de aquí a 9 años. No, es buenísimo. Ese negocio de la teca, pero con esa variedad, obviamente es un cultivo que hay que estarlo fertilizando, podándole, es ponerle un tipo para que lo esté podándola todo el tiempo, cuidándola como niña consentida. Eso tampoco es que siembre los árboles y déjelos ahí que ya le van a dar toda esa cantidad de plata. No, es un cultivo. Como debe ser el cultivo de pastos también, como debe ser el cultivo de estas arbóreas que vimos para alimentación. Deben tener sus cuidados y hay que hacerle sus inversiones, ¿sí? Y entonces, en la medida en que uno sea cuidadoso y disciplinado con esto, ahí se ven los frutos, claro que sí. Bueno, dice Luis Giraldo que la teca no se cosecha a los 9 años. Sí, la tradicional se cosecha entre 25 a 30 años. Esta es una modificación que se hizo en Indonesia, en donde no tiene una raíz pivotante, sino tiene la posibilidad de tener varias raíces pivotantes. Se me olvida el nombre de ese fenómeno. Entonces tiene un poder de extracción de nutrientes mayor, lo que repercute en un crecimiento más acelerado. Teca Yun es aquí en Colombia solamente la importa una empresa desde Indonesia. Entonces esa es la diferencia. Si es el doctor Luis Alfonso Giraldo, un abrazo especial con él, que él es el papá de los sistemas maderables, integrándolos con el sistema ganadero. Sí, me aparece como Luis Giraldo. No sabría si es el que dice, tal vez yo creería que sí. Pero bueno, dice Oscar Tobar, nombre científico de la teca Yun y ubicación de los viveros. Oscar, entonces, como ya dijo Vladimir, solamente una persona la trae y debe ser Vladimir, así que toca que se hable con él. No, ya voy a sembrarla. Está en Santander y por eso hablo de ella, porque ya conocí, tuve una experiencia con Paulonia. En una empresa íbamos a meternos con Paulonia y lamentablemente en la zona donde estábamos no eran las mejores condiciones ambientales. No teníamos cómo darle las características que ella requiere de su sitio de origen. Entonces, cuando vi los cultivos cercanos, dije, esto no es tanta maravilla. Y me desencanté de la Paulonia. Pero el crecimiento de esta teca sí me dejó bastante asombrado y convencido, ¿no? Es que es increíble cómo crece. ¿Sí? Obviamente, buenas condiciones ambientales, ¿no? Hay que ver que el suelo cumpla los requisitos y que asimismo podamos la fertilización, porque como crece tanto, pasa lo mismo de la morera, también hay que meterle en fertilización y si le damos riego, pues ahí sí que vamos a tener óptimos crecimientos, ¿no? Doctor, nos dice Luis QF, ¿es bueno el árbol samán para pastoreo en silvopastoreo? Pensaría que está hablando de ramoneo, o sea, que los animales se coman el samán. Lo que pasa es que la digestibilidad de las hojas de samán es muy baja. Entonces, si usted va a sembrar árboles de samán con tan baja digestibilidad y les va a tocar protegerlas mientras se establecen, pues ¿por qué no sembrar otro árbol que le dé mejor calidad de forraje? Se está pensando en que va a ser forraje para ramoneo directo, ¿sí? El samán, ¿qué ocurre si son para sombra? Genera demasiada sombra cuando los árboles ya están adultos. Entonces toca entrar a hacer poda estratégica, entrar a descopar o a quitar algunas de las ramas para que haya mejor penetración de luz. Pero sí, indudablemente, don Alfredo Serrano aquí en el sur del Cesar tiene en sus fincas con samán y con orejero. Y es consciente de eso y hace podas con los árboles ya de cierto tamaño con motosierra. Con el doctor Luis Eduardo Valdivieso, aquí cercanos a Bucaramanga,
también estamos haciendo poda estratégica de Samán. Bueno, ¿tiene experiencia con Jocote, Espondias SP? Jocote, no lo había escuchado. Me pone después Espondias. Sí la conozco, pero no me acuerdo el nombre común aquí en Colombia. La vi en Cuba. En Cuba la vi que la utilizaban, pero aquí en Colombia no la he encontrado. Entonces, Manejo. Pedro Carlos González nos pregunta sobre el manejo del totumo. excelente, se me olvidó el totumo, claro que sí, gracias. Estaban preguntándolo mucho. Espectacular el totumo, uno de los mejores forrajes que puede haber. ¿Por qué razón? Porque extrae nutrientes muy abajo, tiene una muy buena penetración de raíces. Entonces, se puede tener forraje en verano y el animal la cosecha en verano y él vuelve y rebrota. Le pasa lo mismo de la Cratilia argentea, con otra gran ventaja, es un silo natural, decía el doctor Luis Cuadros Moreno. Es un ensilaje natural. Ahí está el fruto y en cualquier momento lo podemos cosechar y el animal lo va a consumir con muy buena contenido de energía. El romo sinuano, una de las razas criollas colombianas, logró adaptarse a tal punto que yo no he visto otros bovinos, sino solo los de esa raza, que pueden romper el fruto directamente. Mientras caiga el fruto al piso y no lo partamos, los bovinos no lo pueden consumir, a menos que sean muy pequeños los frutos. ¿Sí? Pero el romo sinuano, María, eso es una belleza cuando uno ve esos animales rompiendo el fruto y comiéndoselo. Se agachan y hasta que lo logran partir y se lo comen. Sí, pero muy bueno el totumo, gracias por recordármelo. ¿Quién fue quien dijo eso del totumo? Pedro Carlos González López y alguien antes ya nos había preguntado más arriba sobre el manejo y el valor del totumo, doctor. Bueno, para Pedro Carlos González, hombre, un abrazo especial y gracias por recordármelo. El totumo, otra ventaja, usted le da la semilla en la sal, en el suplemento, en el pasto picado y él lo va consumiendo y lo va regando en el potrero. Igual hace el guásimo, la Guasuma ormifolia. También así se distribuyen árboles dándosele la semilla. Esa semilla pasa todo el tracto gastrointestinal sin afectarse, es depositada con materia fecal. Cuando viene esa germinación, los animales no se van a comer ese rebrote por el olor residual que hay de estiércol. Entonces es una manera de protegerlos, pero también es una manera de fertilizarlos. Entonces tiene su fertilizante de lado. Toco otro tema que de pronto se me escapó. ¿Cómo hace uno para sembrar y que se establezca el árbol sin que los animales se lo coman? Pues hay algunos que tienen espinas, hay otras estrategias, pero una cosa muy sencilla es hacer un biol. Estiércol revuelto con agua, se filtra a la fumigadora y antes de meter los animales, se fumigan los arbolitos. Y créanme que no los van a tocar. De pronto uno que otro que quedó mal fumigado, pero si el obrero hizo bien su trabajo, el operario hizo bien su trabajo, no se los van a comer. Sí, toca estar fumigando cada rato, pero si tenemos una rotación de cada 30 días, ¿cuántas veces hay que fumigar ese potrero? Imagínense, no van a ver sino 12 días o a lo mejor un poco menos en el año. Doctor, ¿cómo es su correo? ¿O dónde lo contactan, mejor dicho? Ya se los escribo por aquí, de una vez hagámoslo. Vladimir Sánchez, ¿sí? @unillanos.edu.co. unillanos.com.edu.co. Ahí está ya el correo. Pero también por la página de Vendopredio, ahí me pueden contactar también. En la página de servicios, vendopredio.com/servicios. Ahí también nos encuentran. Ponemos esa también acá, www. Y a donde me quieran invitar, allá estoy. vendopredio.com/servicios. Todo lo de fotogrametría, medición de predios. Bueno, esto porque la gente está preguntando el tema de
todo el tema que tiene que ver, Doc, con sus datos para el levantamiento topográfico. Están preguntándolo también para los que quieran más sobre Tecayun, porque Oscar nos sigue preguntando que no dijimos la empresa que la provee en Colombia, lo que necesiten, con el doctor Vladimir, también para el tema de la Tecayun. Pregunta José Miguel Ibarra Jurado, ¿qué especies de árboles o arbustos recomienda para bancos forrajeros en zonas secas de entre 800 a 1000 milímetros de lluvia al año? 800 a 1000, bueno, 1000 no es tan... Indudablemente la cratilia. La cratilia, no, hay una que sería la ideal ahí, y se trata de la moringa. La moringa, yo cuando la tuve en los llanos, me dejó asombrado cómo crecía esa plantica, porque en 4 meses tenía un árbol de 3 metros de altura, en 4 meses, sembrándola de 30 centímetros. En 4 meses, 3 metros de altura y echando flor. Es una cosa espectacular. Yo nunca he visto una precocidad de planta de ese estilo. Con esa precipitación tan baja, así. Pero ¿qué ocurrió? Ahí voy. A que después de ese tiempo empezó a secarse y empezó a chilarse la matica y las raíces empezaron a salirse a tal punto que ahogaron el cuello de la planta. Y entonces eran unos chamicitos con unas poquitas hojas verdes en la punta y nada de forraje. ¿Y qué ocurrió? El nivel freático de ese lote donde la sembramos es muy alto. Es decir, en invierno uno abre un hueco de 30 centímetros y ya está el agua ahí. Bastante alto el nivel freático. Y esta no es de ese tipo de suelos. Ella es del sur de la India, en unos suelos muy arenosos, suelos ácidos, y por eso pensaba yo en ella como una solución para los llanos por la acidez del suelo, porque allá no se da la leucaena. Dije, esta es, cuando la vi crecer así, dije, le pegamos, esta es la leucaena nuestra. Resulta que no, porque el nivel freático la mató. Pero en unos sitios de baja precipitación, tan baja precipitación como esos, y de baja altitud, muy seguramente esa es una opción. ¿A qué altitud estamos hablando? Es que 800 a 1000 milímetros, pero no me dijeron la altitud sobre el nivel. No. Eso es un factor importante. Si es muy alto, pues tampoco nos va a servir, porque hay unas regiones, por ejemplo en México, que están a mucha altitud y son muy secas, ¿no? Entonces, pues tampoco podría servir para esas características. Pero si es de trópico seco, esa es una alternativa. Volviendo al tema de la teca, de esta Tecayun, como es tan rápida, ¿no se demerita la calidad de la madera? Pregunta el doctor Álvaro Enrique Aristizábal Mejía. No, señor. Bueno. Jesús Hernández, ¿el campano se puede utilizar para ramoneo? No. Se puede, claro, de que los animales se lo coman, de hecho se lo pueden estar comiendo, pero el problema es la digestibilidad tan bajita. Entonces ya lo había mencionado. Si usted va a comprar campanos y tiene que protegerlos y la digestibilidad es tan baja, ¿por qué no mejor siembra otros árboles que tengan mejor digestibilidad? Entonces va a ser el costo, pero está sembrando un árbol que le va a aprovechar mucho más, que el campano es de muy baja digestibilidad. Ese es el problema de él. El Samanea samán. Bueno, Rodrigo Arias nos dice, el problema de muchos árboles como la cratilia, leucaena, es su lento establecimiento. ¿Algún comentario al respecto? Sí, ese es el problema. Si hablamos de leucaena, son casi 2 años que hay que tener los animales fuera del potrero. Y la leucaena, por ejemplo, cuando uno le dice al ganadero, es que se van casi 8 millones de pesos por hectárea para establecerla, y no va a sembrar en 1 hectárea, sino que siembra mayores cantidades. Dice, bueno, hagamos cuentas, bueno, es posible que sí le metamos la plata para sembrar la leucaena. Y bueno, pero es que además de eso toca sacar los animales 2 años, pues, ¿cómo queda uno? Es que ese es el problema de este establecimiento de arbóreas, el establecimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué hicimos? Con el doctor Germán del Real, que hoy en día es profesor de la Universidad
Francisco de Paula Santander en Ocaña, con el doctor Camilo de la Unillano y el doctor Germán Pérez del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje en Villavicencio, pues no es que hayamos creado una metodología, ¿no? Hicimos un pequeño trabajo de investigación donde sembramos árboles de yopo en hileras, y en las franjas de pasto que quedaba en medio de esas hileras, lo que hicimos fue sembrar maíz. Maíz que fue cosechado, ensilado y vendido. Hicimos una segunda siembra de maíz, y esa segunda siembra de maíz se le incorporó semilla de pasto. Entonces, claro, ese maíz no produjo lo que además que fue sembrado en una época que no era la mejor, por cuestiones de logística que tuvimos allá, nos dio solamente 11 toneladas de forraje de maíz por hectárea, muy, muy bajito. Pero aún así, la venta de maíz nos dio más que lo que venía produciendo en carne ese potrero, lo cual justificó hacer el trabajo en las 5.7 hectáreas que se hicieron. Entonces, esa es una metodología donde el terreno no queda improductivo. Es un sistema agro-silvopastoril, si se quiere llamar. Un sistema integrado, en donde el uso del suelo se le da otro enfoque mientras crecen los árboles. Cuando se establecen los árboles, que esto fue solamente un año, ya estaba el pasto sembrado con el maíz. Se cosechó el maíz y quedó el potrero establecido. Simplemente fue dejar que echara un poquito más de semilla y seguir pastoreando. Y hoy en día, pues eso es un potrero excelente. Por ahí tengo en mi canal de YouTube el video de ese modelito. Yo sé que no es, ya nos salimos de tiempo y todo, pero me hubiera sido interesante que lo vieran, pero búsquenlo. Búsquenme en YouTube como Vladimir Sánchez M, todo pegado. Y ahí van a ver ese y otros videos, el de la cratilia y otras cositas más que he estado subiendo. Y falta es tiempo para editar y material para subir a estas plataformas. Bueno, Carlos Andrés Rodríguez nuestro amigo Carlos nos pregunta, ¿ha tenido alguna experiencia en sabana inundable con el manejo de los árboles? Un saludo para el doctor Carlos. Interesante el cuento que él echa en semejantes condiciones ambientales tan fuertes. La sabana inundable, ¿qué es? De la cordillera de los Andes, aquí en Colombia, cuando entra por Ecuador, se divide en 3 cordilleras: oriental, central y occidental. Los llanos colombo-venezolanos van desde las estribaciones de la cordillera oriental hacia el Orinoco y pues pasan más allá. Uno de los ríos que recoge agua de esas estribaciones, de esa parte de la cordillera, es el río Meta. Y ese río Meta, resulta que una de sus orillas es más alta que la otra. La orilla derecha es más alta y la orilla izquierda es más baja. Y cuando llega el invierno y recoge toda esa agua que viene de la cordillera más la que llueve en los llanos, ese río se desborda y alcanza a inundar casi 6 millones de hectáreas. Ahí se desarrolla una raza criolla nuestra colombiana, que es el ganado casanareño, lamentablemente en vía de extinción. Hay muy pocos ejemplares. Y son tan particulares estos animales que yo los he visto sumergiendo la cabeza, metiéndola dentro del agua, cogiendo el pasto allá, arrancándolo y jalándolo. Ya sacan la cabeza y si lo comen. Eso es bien particular. Todas las condiciones son muy, muy difíciles. En cuanto a silvopastoreo, es bastante complicado. Árboles como aceite. Aquí lo conozco en el Cesar como... Ay, se me olvidó el nombre. Guacamayo. Es un árbol de porte muy alto. La corteza es un color amarillo claro, leguminoso, y se adapta muy bien a las condiciones, tolera relativamente bien las condiciones de alto encharcamiento. Ese como sombra es espectacular, que por su arquitectura la copa es bastante alta, ¿no? Para sombra en esas condiciones pensaría que es una de las opciones a utilizarse.
como está adaptado el árbol de aceite a esas condiciones, de pronto habría que hacer estudios si se puede utilizar en sistemas de ramoneo, ¿no? Si es palatable, si el rebrote es rápido, si justifica desde el punto de vista nutricional hacerlo, ¿no? Otros son las eritrinas, ¿no? Sobre todo la eritrina poepigiana tolera muy bien el encharcamiento. Entonces, tanto la semilla se puede cosechar y es un aporte importante de proteína, pero el forraje también. Entonces, es un árbol, su tronco es espinoso, entonces podría sembrar de manera de cerca viva, pero manteniéndolo podado regularmente. Si el animal entró al pote y no comió ese rebrote, de todas maneras toca podarlo porque se deja prosperar. La espina es bastante fuerte, entonces se come los rebrotes tiernos. Ya un poquito más avanzados, ya por el grosor de la espina, ya no lo consumen. Esos son los que se me ocurren. Alguna vez vi en Casanare Guásimo, pero quedé con las dudas si era sabana inundable o no, porque las personas con las que iba no me supieron dar razón si correspondía, alcanzaba a corresponder a esas características de paisaje. Entonces, pero lo vi con bastante agua. No sé si fue fruto de un aguacero torrencial o era un encharcamiento prolongado. Pero básicamente es un saludo al doctor Calajandrés, se le aprecia mucho por estas zonas y su trabajo también. Ya estamos cuadrando a ver si vamos a los llanos a conocer. Muy interesante lo que él ha hecho, muy interesante. No lo sabíamos y fue una grata sorpresa conocer todo lo que hace. Ahora, mejor dicho, ya nos animó más para ir al llano. Pero ahora con pandemia. Trabajaron unas características de suelo bueno, donde se da la leucaena, por ejemplo, es otro cuento. Hay que trabajar en los llanos y más la sabana inundable, ¿no? Eso es otro mundo. Eso es increíble cómo se trabaja allá. Me voy a devolver un poquito a unas preguntas que salieron en medio de la charla. Dice, es que lo que pasa es que aquí no me sale el nombre en el computador, pero dice, ¿el botón de oro es para hacer silo? ¿O cómo se usa además de ramoneo? Personalmente, ramoneo no me funcionó. ¿Por qué razón? Después de la cuarta o quinta entrada de los animales, se acabó. Cada fue unos chamizos que utilicé para montar el banco forrajero que les mostré. ¿Cómo lo utilizaría uno en sistemas de ramoneo? Cada tercera entrada de los animales implica manejar cercas. Hay un sistema que estamos pensando en utilizar, entonces son franjas, los potreros son franjas largas y esas franjas, las cercas laterales, están en botón de oro. Entonces, una pastada se abre la cerca para que los animales tengan acceso a él y la siguiente se cierra. Se pone el hilo eléctrico para que no tengan acceso al botón de oro. Pero hay que tener en cuenta el manejo del rumen, ¿no? No puede uno un día darle botón de oro y al otro día no. ¿Por qué? Porque la tasa de reemplazo de los microorganismos del rumen es muy alta. Entonces, si hacemos eso, incurrimos en un error y es que si le damos alimento, botón de oro, por ejemplo, hoy y mañana no, y pasado mañana no, y en 3 días sí, resulta que ellos se desadaptan muy fácil al alimento, al sustrato del cual se están alimentando. Y podemos hacer que las ganancias se vengan al piso por esa desadaptación que tienen al sustrato alimenticio que le estamos ofertando, porque se lo estamos cambiando muy rápido. Entonces, esto es de cuidado. Con un efecto serrucho. ¿Señor? Como un efecto serrucho. Correcto, sí, señor. Bueno, ¿qué experiencia tiene con chachafruto y hasta qué altura se comporta bien? Bueno, el chachafruto yo lo conocía a 2.200 metros, hay otra eritrina a los 2.400 metros, alcancé a verla alguna vez. La experiencia que tuve en una finca no fue la mejor,
ya cuando llegamos ya estaban los árboles, pero estaban algo enfermos. Al soquearlos, él volvió a su producción, no la que tenía antes, pero sí se lograron recuperar muchos árboles. El chachafruto es una eritrina, una leguminosa que da una vaina muy grande, un fruto, un frijol del triple o 4 veces un bola roja o un cargamanto. Diga unas 5 o 6 veces una caraota. Eso es increíble el tamaño de ese fruto, que se puede dar en fresco o se puede procesar después de que ha llenado y ha secado el grano, se puede llegar a procesar ya en seco. Pero sin lugar a dudas es una buena alternativa, ¿no? Si la zona se da el chachafruto, hágale, péguele, que esa es. Lo primero que hay que ver es qué es lo que se da en la zona. A veces tenemos la comida a la vuelta de la casa y empezamos a traer cosas de afuera que nos toca mejorarles el suelo, tratarlas como niños bonitos, fertilizarlas y una cantidad de riego y unas cantidades de sobrecostos, cuando a veces la alternativa la tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces la primera opción es ver qué es lo que hay en la finca o en los alrededores. No sé si usted, pues el doctor Miguel Mariano habla mucho sobre la yuca, de todo, no solamente de la raíz, sino de... Bueno, en Cuba yo conocí la yuca donde le daban 2 cortes como forraje y ahí sí la dejaban, ese segundo rebrote, lo dejaban ya para que creciera la planta y cosechar posteriormente el tubérculo. Ahora, el tubérculo, por tener alto contenido de almidones, pues es una fuente de energía buenísima. Pero hasta qué punto un alimento que es para humanos lo utilizamos para dárselo a las vacas, ¿no? Pues cuenta algo el mercado, el precio y esas cosas por temporada de cosecha, porque sembramos mucha, porque bueno, pero si hay la posibilidad es excelente alternativa de alimentación, de suplementación. Bueno, entre botón de oro, leucaena y morera, ¿cuál es mejor para ramoneo en potrero? Bueno, ya me dijo que el botón de oro... bueno, mire, nos dice el doctor Carlos Andrés Rodríguez que el botón de oro, él tiene un método de manejo para pastorear el botón de oro y consiste en hacer un corte a 10 centímetros de altura después de pastorear. No sé. Okay. Ahí nos dejó esa... Buenísimo. Con la morera se me olvidó mencionar algo. Con el botón de oro habría que hacer el estudio, pero con la morera, si uno lo corta a 10 centímetros, a 50 centímetros, a 1 metro o a 2 metros, la cantidad de biomasa que produce el rebrote y su calidad no varía. Entonces, ¿cómo se hace cuando es el corte y acarreo? A la comodidad del operario y siempre procurando de abajo hacia arriba el corte. Lo uno, porque evita accidentes, y lo otro, el proceso de cicatrización de ese corte es mejor y sobre todo cuando es en época lluvia. Y más en botón de oro. Si lo hacemos el corte hacia abajo, él deja parte de la cortecita en la parte baja del corte, la salida ya del corte, deja un poquito de corteza y ahí empieza a acumularse agua y empieza a haber proliferación de patógenos. A pesar de lo rústico y tolerante que es la planta, ¿no? Pero pues nos disminuye un poquito la velocidad del rebrote. Bueno, doctor, y esta ya la última, el guandul como forrajera y descompactador de suelos, ¿qué opinión tiene? Uy, mira, esos frijoles son espectaculares para romper suelo. Allá en los llanos hicimos un lote que, créanme, le metimos rastra y echaba chispas, porque fue un lote que hicieron unas construcciones al lado y botaron todos los escombros allá. Cuando fuimos a intervenirlo, el operario dijo, no, aquí no, la rastra ni el arado de cincel vibratorio le entró a esa vaina. Y al profesor Camilo Plazas se le ocurrió que podría ser con mucuna. Sembramos frijol mucuna, pero hace lo mismo que el guandul, tiene una penetración de raíces increíble. Y lo descompactamos fue con el frijol. Posteriormente se sembraron los árboles y es el silvopastoreo de sombra que les mostré de 14 grados de diferencia de temperatura, pero espectaculares. Esos frijoles
Entre más ordinarios y entre menos conocidos sean, entre más en el monte estén, esos son los que hay que utilizar para romper suelo. Además que fijan nitrógeno por ser leguminosas, ¿no? Mejora la penetración de aire, mejora la evapotranspiración, y si le ponemos más árboles después, pues imagínense, fruto de eso mejora el reciclaje de nutrientes y la pradera va a mejorar muchísimo. Pero excelente alternativa, sin lugar a dudas. Bueno, yo había dicho que la última, pero es que me pasaba esta. Ahora que sí. Tiene que ver, Diego, y aquí señor, me ponen a hablar de árboles y aquí me dan las 12 de la noche sin ningún problema. Me da espera. Bueno, no, es que, bueno, en un sistema silvopastoril en el Magdalena, en un sistema, dice Gilberto Mauricio Pava pregunta, en un sistema silvopastoril en el Magdalena Medio, ¿cuáles serían las especies más recomendadas? Bueno, en el Magdalena Medio, pues tenemos que hablar de qué parte del Magdalena Medio y más que todo, qué suelo, ¿no? Cómo está la acidez, la saturación de aluminio, pensando en si se podría tener leucaena o no. Para mí es uno de los sistemas más completos y más rentables. El problema es el costo inicial de establecimiento tan alto, ¿sí? Es una inversión alta, pero es un sistema excelente porque permite hacer la suplementación por su propia cuenta, lo cual disminuimos mano de obra tremendamente, ¿no? Y un sistema que está comprobado lleva 35 años en el país funcionando muy bien. ¿Sí? Doctor, el matarratón. Corte y acarreo. Cercas vivas, muy buena opción, matarratón para cercas vivas. Claro, es otra alternativa de suplementación increíble. Cercas vivas que no es sino venir y machetear unas ramas y los animales con el primer machetazo vienen corriendo a consumirlo. Entonces también es relativamente sencillo cosecharlo. Pues, prácticamente en mi finca eso es lo que más hay, cercas vivas de matarratón. Y pues sí, pues habría que hacer el macheteo y dejarlo ahí, pero claro. Por ello tengo unos videos de los animales comiendo matarratón. Sí. Y lo que se dice de la sombra, los árboles, eso es una cosa, un potrero con árboles, pues yo la verdad lo puedo decir porque usted ha visto que algo de árboles tenemos en la finca y la diferencia de la temperatura, hermano, eso es una cosa tremenda. O sea, usted puede trabajar trabaja en el Magdalena Medio bajo el sol sin árboles y usted a la media hora ya está, los pies le hierven con esa bota negra de caucho, usted ya está buscando dónde sombrear. En cambio usted con toda esa mano de árboles que tenemos nosotros pueden trabajar todo el día frescos, tranquilos, y si eso es uno como persona, ¿cómo eran los animales? Claro, es indudable. Y si es 14 grados es increíble. Yo no sabía que tanto. Claro, porque, bueno, ese era el tema de la anterior charla, pero vea, ¿cómo hacen el proceso de regulación de temperatura los bovinos? Ellos sacan aire caliente e incorporan aire más fresco, pero para hacer eso, cuando están en condiciones de estrés calórico, tienen que aumentar la tasa respiratoria, aumentar la frecuencia respiratoria, pero para eso gastan más energía moviendo todos los músculos de la prensa abdominal. Entonces, la energía que debería ser para aprovecharse de la proteína se está desviando al proceso de termorregulación y por ahí se está perdiendo plata. Por eso el hecho de ponerle sombra al sistema lo que hace es mejorar la productividad. Sí. Ahora, devolviendo un poquito al matarratón, ¿cómo se siembra para cercas vivas? ¿O cómo se pueden sembrar algunos tipos de árboles? Estacas largas de 3 metros y abriendo un hueco exagerado de 1 metro de profundidad. Usted siembra el matarratón, esa estaca, y de ahí para arriba, a nivel del suelo hacia arriba, le quedan 2 metros. Claro, vienen los rebrotes que el animal tarde que temprano se los viene a comer, pero a los 2 metros no alcanza a ramonear. Y esas son las ramas que se van en altura, nos van a hacer fotosíntesis para que el árbol emita más raíces y crezca más. Entonces, es una manera muy, muy económica de establecer cercas, incluso árboles de sombra, con iguá, el Pseudosamanea guachapel, iguá amarillo que le llaman aquí en el Magdalena Medio, se puede sembrar así. No todos los árboles ni no todas las ramas del mismo árbol, pero se puede llegar a sembrar así. El samán, estoy viendo si prendieron o no, en una finca
hace unos días sembramos unos, vamos a ver si prenden de esta manera. Pero así nos ahorramos casi 3 años. ¿Cuánto demora un iguá en tener 3 metros o 4 metros de altura? Casi que 2 años o 3. Entonces estamos ahorrando un periodo de establecimiento y podemos meter los animales sin ningún problema. El que les mostré el potrero que se descompactó y quedó el braquiaria con los 14 grados de diferencia, ese arbolito no se lo come el ganado. Entonces sembramos el árbol y metimos los animales a los 20 días, 25 días de haberlo sembrado. Y nunca se comieron ningún árbol. Entonces no hubo necesidad de sacar los animales del potrero. Esas son alternativas muy, muy económicas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable, muy agradecido. Bueno, no me había dado cuenta y el que tenía la opción de compartir pantalla era yo. No, pero yo lo puse acá y ha estado ahí toda la información ahí abajo en el banner. Desde que hablamos, ha estado ahí toda la información para que la gente pues la pueda tener. Ahí está su nombre, su correo, su web, YouTube, para que todos puedan seguir al doctor Vladimir, sus videos y todo lo que él tiene para enseñar y para ofrecer. Entonces, doctor, muchas gracias al doctor Álvaro Enrique Aristizábal, estuvo muy activo en el chat, estuvo contestando muchas de las preguntas también ahí, así que muchísimas gracias al doctor Álvaro Enrique. Y bueno, a todos los que conectaron, muchas gracias. Los esperamos el próximo viernes a las 4. Que quede un compromiso con todos nuestros amigos. Todos los viernes a las 4 vamos a tener nuestras charlas de Regenera Talks. Los martes las vamos a quitar para que puedan tener más espacio en su semana, para que puedan estar en todas sus actividades, pero el viernes ahí pónganlo, programenlo en su celular. Viernes 4 p.m. Regenera Talks por los diferentes canales en los que estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo para todos. Nos vemos el próximo viernes con el doctor Jorge García, también aquí en Bucaramanga, ¿no? Estamos pegando duro los santanderianos. ¿De santanderiano, doctor? Yo soy boyacense, pero mis hijas santanderianas y quiero mucho esta zona. He tenido unas experiencias muy agradables aquí en Santander y le aposté a Santander hace 5 años. Dejé la Unillanos con el dolor que me causó, pero con todo el ánimo y queriendo mucho esta tierra. Bueno, no, acá, usted vio el letrero que hay allá arriba al lado del aeropuerto, que pisa tierra santanderiano, automáticamente se convierte en santanderiano. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos ahí una visitica pendiente al predio, a ver cuándo me lo llevo un día de estos. Claro. Que conozca y a que podamos pasar un buen día de campo. Muchas gracias, muy agradecido, y a todos los que nos acompañaron, una feliz tarde. Gracias por la invitación.